Muy buenos días a todos. Para asegurar una experiencia óptima de conexión, les recomendamos por favor apagar o desconectar otros dispositivos que estén conectados a Internet en el lugar donde se encuentren, ya que consumen su ancho de banda. Cerrar otras aplicaciones o ventanas en su computadora o celular. El webinar tendrá una duración estimada de 1 hora. Les invitamos a compartir sus dudas o preguntas a lo largo de la exposición en la sesión de preguntas de la aplicación. Las mismas estarán respondiendo al final de la misma. Sean bienvenidos al webinar número 2 de la jornada de webinars gratuitos de BDO Dominicana 2021. Hoy estaremos abordando un tema de interés y que ha tenido un gran crecimiento en los últimos años. Más ahora reciente, a raíz de la incorporación como normalidad, lo que es la capacitación virtual, donde se hace necesario pues un aprendizaje donde se traslade lo no lúdico o rutinario en algo más divertido, utilizando técnicas y mecánicas de juegos dentro del ámbito educativo profesional, haciendo el aprendizaje más dinámico y captar con mayor facilidad la atención del público. El tema de hoy, gamificación para capacitación en gestión humana, está a cargo de Pablo Cordón Barrientos. Es guatemalteco, casado, padre de 2 increíbles hijos, estudió administración de empresas y tiene un MBA de la Universidad de Istmo. Durante los últimos 8 años, Pablo se ha especializado en programas anticorrupción, ética y cumplimiento. Estudió el programa LPS de la Ethics Compliance Initiative en los Estados Unidos y una formación completa sobre el principio anticorrupción del Pacto Mundial de la ONU, entre otros estudios de la materia. Pablo es cofundador y director de GRC Platform en Éticos Global, empresa especializada en ayudar a otras empresas e instituciones en el desarrollo y fortalecimiento de sus programas de ética y cumplimiento. Lideró la creación de Ethicel, línea de denuncia de irregularidades que opera en 18 países de América Latina. Y más recientemente, Valorum Training, plataforma de gamificación que funciona como aliado perfecto para hacer que la capacitación sea fácil y divertida. Pablo ha sido invitado como profesor en cursos de ética aplicada para maestrías en diversas universidades de Guatemala y cámaras de negocios de la región. Es parte de varias juntas directivas de empresas e instituciones guatemaltecas y columnista invitado en varios periódicos y revistas de la región. Bienvenidos todos, bienvenido Pablo. Te dejo el espacio. Gracias, Erin. Ahí con el micrófono activado es más fácil que me escuchen. Buenos días a todos. Qué bueno estar de nuevo con ustedes y gracias, Erin, también por la invitación nuevamente a compartir con ustedes y poder conversar un poquito sobre tendencias y cosas que están pasando en el mundo. Hoy pues el tema es un poco distinto a lo que hemos platicado en otras oportunidades. Ya pues en otro espacio que ustedes me dieron, pues hablamos un poco del ciclo ético de las empresas, ¿verdad? Que va en función a cómo se desarrolla todos los programas de ética corporativa desde el momento en el que la alta dirección decide implementarlo, se definen los grupos de interés, los valores éticos expresados dentro del código de ética, las normas, políticas, procedimientos que forman parte de los procesos de compliance de las organizaciones. Específicamente, pues también platicamos en una oportunidad sobre los reportes éticos y las líneas y los mecanismos de denuncias y cómo estos pues ayudan al comité de ética a gestionar los programas de ética dentro de la organización y naturalmente toda la parte de medición y mejora. Esa es una parte de lo que hemos conversado. Hoy vamos a platicar la otra parte. La otra parte es cómo le hacemos nosotros en las organizaciones para que
todo este conocimiento permee y llegue a la gente. Y realmente nos vamos a centrar en esta parte, que es la parte de los grupos de interés, de las reglas, de las normas, de las políticas que se crearon y cómo darles a conocer a las personas van a hacer que sea todo más fácil. Todo en función a la capacitación, porque la efectividad, cuando hablamos de efectividad en los programas de entrenamiento, ética y compliance, se basa en función a que la gente pueda entender de qué se trata. Y una de las cosas que hemos visto es que de todo lo que les voy a comentar, pues ahí pueden ver en las esquinas, ahí están las fuentes. Yo todo, pues de lo que les comparto siempre tiene fuentes que ustedes luego pueden buscar y consultar. Entonces no me voy a detener en esos detalles. Una de las cosas que vimos fue, por ejemplo, un estudio de esta organización de Talent LMS hace un par de años. Bueno, de hecho salió el año pasado, aunque el estudio lo condujeron en el 2019. Y una de las cosas que decía toda la gente era, bueno, de todos los encuestados fue que el 30% pidió que los temas relacionados a ética y cumplimiento fueran gamificados y fueran ludificados de tal manera que fuera mucho más sencilla su adherencia y su comprensión. Y con lo anterior, pues se descubrió que el skill número uno por lo que la gente solicita el entrenamiento de este tipo de temas a través de plataformas de gamificación es porque, pues, a mí me encanta hablar de temas de ética y compliance, entonces a mí nunca me va a aburrir, pero la mayoría de las personas, pues, sí encuentran un poquito encuentran un reto más alto para prestar atención a estos temas que en otros. Entonces, este estudio descubrió que el skill número uno que la gente solicita es, pues, todo lo relacionado a ética y cumplimiento. Todo esto nos hizo pensar en cómo podíamos mejorar estos números, ¿verdad? Porque cuando revisamos que la gente sin entrenamiento utiliza la mitad de los mecanismos de denuncia, eh, no comprenden exactamente para qué sirven, denuncian mal o no denuncian. Entonces dijimos, y por un lado tenemos las empresas que no tienen entrenamiento y por el otro lado las que sí duplican todos esos números, dijimos, bueno, tenemos que encontrar alguna forma, tenemos que pensar qué hacer. Y fue ahí donde empezamos a investigar un poco sobre los temas de gamificación. Hoy no les voy a hablar tanto de la plataforma, hoy vamos a comprender sobre cómo se llega a todo esto y sobre cuáles son los retos de las organizaciones. Entonces, todos estos retos que ustedes ven en esos dos puntos nos hicieron pensar, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué es lo que la gente quiere? Porque a lo largo de la historia, pues han habido diferentes formas de entrenarse, ¿verdad? O sea, estamos hablando pre-1800, la relación de entrenamiento era maestro-aprendiz. Se recuerdan de las películas que todos hemos visto, donde está el maestro enseñándole a su pupilo sobre qué debe hacer, cómo debe gestionar y todo es el respeto de esa relación entre el maestro y el aprendiz, ¿verdad? En 1872, Howe Company creó su primer manual de entrenamiento para maquinistas de trenes. Y ese fue el nacimiento de los entrenamientos corporativos. Interesante, ¿verdad? Porque ya estamos hablando que ya casi 150 años de esto. En 1892 ya empiezan a crear los manuales para los equipos comerciales. Entonces, de primero apareció la parte técnica, después apareció la parte de productos y comercialización, que empezó ya a permear dentro de las organizaciones. Ya viniéndonos a los 1900, casi en medio de la Segunda Guerra Mundial, y el gobierno de los Estados Unidos empieza a crear todos los manuales de entrenamiento para el personal, para todas las instituciones del Estado. Y en el 61, McDonald's lanza la Universidad de la Hamburguesa. Y esa es la primera universidad corporativa. La primera vez que en Estados Unidos, la primera vez que en el mundo aparece una universidad corporativa y la lanza McDonald's.
Posterior a eso, pues ya entramos a los 80s y 90s, ¿verdad? En donde ya las técnicas informáticas empiezan a aparecer, empiezan a cobrar fuerza y las empresas empiezan a adoptar este tipo de entrenamientos, empiezan a adaptar sus manuales a imágenes, a entrenamientos basados en sistemas cerrados, muy parecido, no sé si, bueno, no sé con qué generación estoy platicando ahorita, pero para los viegenials como yo se van a recordar que ya empiezan aquellos sistemas como la Enciclopedia Británica, que antes eran aquellos 70 libros que nos vendían para cubrir 7 paredes en la casa y, y- y- y empiezan a aparecer esos libros ya en línea y nos los dan en disquetes. Y esos disquetes ya nos permitían visualizar la información en la pantalla para los que empezaron con las computadoras, se recuerdan cuando empezaron las pantallas verdes, horrible, era pesadísimo para los ojos, de repente sale la pantalla ya color ámbar, ya ala, que salió en ámbar, ya aquella modernidad. No digamos cuando sale el primer monitor a colores ya para las computadoras y empezamos a ver mayores contenidos mucho más didácticos, mucho más entretenidos, ¿verdad? Entonces, ya en esos años se empiezan a adoptar todas esas tecnologías, se empiezan a utilizar no solo a nivel privado, sino que también corporativo. Ya cuando entramos al periodo de los 2000, pues ya tenemos este aparatito, ¿verdad? Este aparatito maravilloso en el cual ahorita tenemos la vida metida y con el cual muchos no pueden vivir. Habemos algunos que todavía lo podemos dejar olvidado en la casa sin que nos entre un ataque de pánico, pero hay gente que realmente no puede vivir, ¿ok? Bien utilizado este tipo de sistemas son una maravilla, este tipo de dispositivos son una maravilla y nos han permitido también ya trasladar, hablando de entrenamiento corporativo, trasladar mucho de los contenidos que antes eran bastante planos, por así decirlo, a aplicaciones que facilitan el aprendizaje y facilitan el conocimiento. Y bueno, ya ahorita que entramos al 2020, ya más a nuestros últimos días que estamos conversando, ya se incrementó el uso de los Learning Management Systems, que son los LMS. Empieza también a cobrar mayor relevancia el microlearning y la gamificación, ¿verdad? Entonces, así llegamos al año pasado con un montón de retos y hablando del año pasado, platiquemos un poquito qué pasó con el entrenamiento en el 2020, ¿verdad? Estamos hablando que el entrenamiento corporativo cambió, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacíamos antes, yo creo que no debemos de pensar que van a desaparecer las capacitaciones en persona. Definitivamente siempre van a seguir estando y siempre vamos a seguir gozándonoslas. Es algo que creo que como seres humanos necesitamos esa convivencia social, ese relacionamiento, esa conversación, esa interacción humana. Es vital, es fundamental. Y conforme pasen los días, ahí estaba viendo una estadística del país, en 36 semanas ustedes van a tener terminado todo el proceso de vacunación si todo sigue como está. Cuando digo ustedes, me refiero a ustedes dominicanos. Nosotros en Guatemala solo nos faltan 815 semanas para terminar el proceso de vacunación, así que creo que nos llevan un poquito de ventaja. Am, pero ya conforme vaya avanzando el tema de la vacunación, también vamos a ir viendo con un poquito más de calma el regreso a ese tipo de actividades. Entonces, ¿qué se identificó al principio de la pandemia, verdad? Y como ya al principio de la pandemia ya muchas empresas empezaron a adoptar estos sistemas, 9 de cada 10 líderes identificaron que habían muchas brechas, ¿verdad? Como empezaron a medir y empezaron a ponerle más atención a herramientas que les permitían un poquito de más información sobre lo que estaba sucediendo, los ejecutivos empezaron a dar cuenta que sí habían cosas que cerrar, gaps que cerrar y que había que pensar qué hacer. Y esto puso muchísimo más presión en las áreas de capacitación. Creo que por el grupo que tenemos el día de hoy, ustedes les debe de hacer total sentido todo esto que estamos conversando.
Por el otro lado, am, los sistemas de aprendizaje evolucionaron en pocos meses. Vimos empresas que tenían sistemas de aprendizaje que tenían años de estarlos implementando. De repente se cierra todo el mundo y tenemos que hacer algo y todos esos sistemas que antes eran proyectos nice to have, ahora son proyectos que tenemos que lanzar lo más rápido posible para que las cosas sucedan. Y las áreas de capacitación tienen esa presión cada día más fuerte. Eso genera también mucho estrés en las áreas y empiezan a buscar cómo mejorar. Y esto obliga entonces a las áreas a esa evolución tan rápida. Por el otro lado, 1 de 4 encuestados reportó que sus organizaciones mejoran sus entrenamientos utilizando ya mecanismos virtuales. Entonces ya las personas que son sujetas a este tipo de capacitaciones pues empiezan a ver ya un beneficio y empiezan a sentirse más cómodas. Y dentro de todo esto, pues entonces ya el 90% de los encuestados cree que la capacitación virtual llega para quedarse. Y más aún, de este 90 ya el 40% dice que quieren y prefieren más el entrenamiento virtual por encima del presencial. Ese es un cambio muy interesante que responde también al paradigma aquel que teníamos antes de la pandemia, en donde decíamos, bueno, ¿será que la gente va a ser productiva en la casa? El tema del home office hubo un momento que era un privilegio para pocos, que realmente se pensaba en eso solo para premiar a alguien. O sea, ya hablar del home office era un premio para alguien y no era de todos los días. El hablar de darle el premio de home office a alguien era porque la persona hizo las cosas muy bien, se le tiene un alto grado de confianza, se sabe que son personas que van a luchar por los resultados, que no van a estar pensando solamente en dar un poquito, sino son personas que recorren la mía extra. Hoy ese paradigma desapareció. Al día de hoy tenemos claro que las personas están trabajando desde casa, que están trabajando bien y que lo están haciendo adecuadamente. Sin embargo, también se ha detectado que la adhesión y la cohesión entre los equipos ha disminuido, ¿verdad? Casi 70% de los encuestados consideran que el espíritu de equipo y de camaradería hacia la empresa ha bajado, ¿verdad? Y 1/3 de todos estos se sienten menos comprometidos con la organización. Entonces, ¿qué podemos hacer como empresas para volver a generar ese espíritu de equipo? ¿Cómo podemos hacer como empresa para que la gente vuelva a tener ese amor, vuelva a tener ese engagement entre ellos y las organizaciones? Hay muchos temas que se pueden hacer y eso es parte de lo que vamos a platicar el día de hoy. Entonces veamos, ¿qué nos trae el 2021? Ya dentro de todas las lecciones que aprendimos durante el 2020, ya las organizaciones, un ejemplo muy claro de esa adaptación, por ejemplo, son los colegios. Yo creo que todos los que están escuchando ahorita el webinar y que son padres, ya compararon el 2020 contra el 2021. Ya los colegios aprendieron la lección, aprendieron que tienen que mejorar sus clases en línea, aprendieron que tienen que ser mucho más efectivos, aprendieron que las técnicas de aprendizaje que tienen que utilizar para formar a los chicos tienen que ser mucho más adaptadas a la realidad actual. Y entre el 2020 y el 2021 vemos que entonces hay una mucho mayor adaptación y ya las organizaciones ya están trabajando en pos de eso. Hablando específicamente de los colegios y de los alumnos, ya también, pues insisto, para los que son padres, ya los que han podido conversar con sus hijos y les preguntan, mira, ¿cómo sentiste los cambios entre el año pasado y este? Ya también hasta los chicos ya expresan que están mucho más tranquilos, que han visto mejoras, que ya no se aburren tanto en las clases, que los profesores ya entendieron lo que se tiene que hacer. Entonces, el 2021 trae muchos retos utilizando todas esas lecciones que nos dejó el año pasado, ¿verdad? Porque creo que nadie en el mundo, literalmente, se imaginaba
que íbamos a vivir una pandemia como la que vivimos. Y creo que nadie en sus sueños más locos, fuera de los que vieron alguna película apocalíptica y que tuvieron pesadillas, pensaron que íbamos a estar encerrados y atrapados de la manera en la que estuvimos por muchos meses. Entonces, ¿qué nos trae el 2021 y qué lecciones nos da? En primer lugar, que el trabajo está donde esté el Internet. Con que tengamos una conexión a Internet preferentemente buena, regular, pues ok, mala, una tortura, pero donde esté el Internet, ahí está el trabajo. Insisto, estos aparatitos, las computadoras personales, las computadoras móviles, todos esos aparatos se han convertido y han demostrado que lo único que se necesita es conexión. Si tenemos la conexión, tenemos paz, podemos trabajar. Segundo, que la capacitación se convirtió en digital, ¿ok? Ya todos ustedes como áreas de capacitación comprobaron que los temas de capacitación digital funcionan bien, pero que se pueden mejorar, ¿verdad? Entonces, ah, todo eso, todas esas lecciones del 2021 han puesto la presión en las áreas de capacitación para poder buscar nuevas técnicas que generen toda esa adherencia. Otra de las cosas que nos dejó es que se tuvo que poner más atención en la experiencia del usuario, ¿verdad? Ya qué tipo de herramientas vamos a usar. El clásico LMS ya no funciona tanto, porque ya la gente dice, ay, me tengo que meter a la plataforma a ver el video. Ay, voy a tener que estar ahí 15 minutos metido viendo un video aburrido. Ay, no. O sea, ya el tema de los LMS tradicionales, no estoy diciendo con esto que van a desaparecer, ni mucho menos que no son útiles, sino que hay técnicas mejores para hacerlo y podemos, y que no son excluyentes una de la otra. Contar con técnicas gamificadas, por ejemplo, que es el tema de hoy, no quita de ninguna forma la relevancia que puede tener un LMS, pero mejora la experiencia del usuario de tal forma que el usuario va a estar más dado a poder experimentar y a poder aprender a través de estas nuevas técnicas o de estas nuevas herramientas que están a disposición. Lo que no se puede medir no se puede mejorar. Ese es uno de los postulados principales de Six Sigma, ¿verdad? Pero que aplica para todo. Si nosotros tenemos programas de capacitación que podemos medir, los podemos mejorar. Si sabemos dónde está fallando la gente, podemos optimizar nuestro uso de herramientas. Imagínense tener una herramienta que les permita saber dónde hay que reforzar. Porque ¿qué es lo que tradicionalmente sucede? Tiramos la capacitación, se hace el examen sobre una capacitación, sabemos quiénes respondieron, quiénes no, quiénes ganaron con la clase que tienen, pero cómo de toda esa información sacamos analítica que nos permita mejorar también nuestros programas internos y nos permitan hacer las cosas de una manera mucho más eficiente. Entonces, este tipo de herramientas lo que buscan es generar esa inteligencia que les va a permitir a ustedes tomar mejores decisiones en cuanto a lo que se va a tener que hacer dentro de la organización y sobre qué temas fueron los que se necesita reforzar principalmente. Entonces, y la revolución del video, el video ha sido uno de los sistemas menos utilizados que están agarrando mayor relevancia. O sea, el uso del video es exponencial, pero todavía sigue siendo subestimado. Todavía hay organizaciones que tienen sus dudas y deberían de utilizar el video, ¿verdad? El microlearning, que otra de las cosas, el microlearning yo creo que mucho ha salido por el tema de la generación millennial. La generación millennial también ha venido a cambiar mucho el paradigma de cómo capacitar, porque el millennial, por lo común, tiene un horizonte de atención bastante reducido. No tiene mucha paciencia, se aburre rápido, no le encuentra la gracia a la capacitación y mucho menos de estar metido 2 horas viendo
una pantalla. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar los recursos que existen y darle a la gente ese tipo de recursos que sí va a utilizar? Y ahí es donde el microlearning empieza a tomar una, una gran relevancia, porque ya es convertir contenidos de 2 horas en cápsulas de 20 segundos que se ponen dentro de un video rápido y que la gente comprende y aplica inmediatamente. Entonces aquellas capacitaciones de horas se convierten en capacitaciones de minutos y la gente se adhiere mucho más a ellos. Y finalmente, pues los juegos que son la gran tendencia. O sea, ahorita no tengo el número en mente, pero estamos hablando que el crecimiento del uso de juegos en el entrenamiento corporativo ha crecido de manera exponencial en los últimos 5 años. Estamos hablando que para el 2016 más o menos era como el 30% de las empresas del Global List, más o menos el 30% para el 2016 utilizaban herramientas de gamificación. Al día de hoy, más del 70% de las empresas del Global List para el 2020, que fue la última medición, utilizaban técnicas de gamificación en alguno de sus procesos de entrenamiento. Entonces, ese crecimiento exponencial ha comprobado que la utilización de estas técnicas va a ser muchísimo más, va a estar mucho más a la mano en los próximos años y va a ser muchísimo más efectivo para las áreas que los utilicen. Y veamos un poquito de los números. Por ejemplo, este era el primer número que les da. El 70% de las compañías Globalist 2020 emplea gamificación en alguno de sus procesos. No voy a redundar ahí. 83% de los colaboradores se sienten más motivados cuando el entrenamiento es gamificado. Ok, ¿se recuerdan de los puntos que vimos de lo que había pasado en el 2000? Justamente en el 2020, perdón. Una de las principales cosas es la pérdida de motivación, el aburrimiento. Me acuerdo el año pasado, insisto, toda esta experiencia que hemos vivido en los últimos años, creo que van a ser anécdotas bien interesantes que les vamos a poder contar muchos a los nietos. Eh, pero justamente me recuerdo que los primeros 3 meses del home office, todo el mundo estaba feliz, qué rico, no tráfico, ¿no? A partir del cuarto mes, bueno, les voy a contar un poquito sobre cómo lo vimos nosotros con nuestra gente. A partir del cuarto mes, lo que nosotros empezamos a escuchar fue temas como de, ay, ya no aguanto estar en la casa, ay, ¿cuándo vamos a poder regresar a la oficina? Uy, no, sí, extraño el tráfico en una ciudad como Guatemala. Ese comentario ya hasta la gente ya lo tomaba de broma, porque era ya aquella necesidad de tener que salir, de poder convivir. Somos animales sociales, somos seres humanos, vivimos en comunidad y ese encierro pues está generando mucha presión. Entonces, las empresas que utilizaron técnicas de gamificación durante estas épocas, pues se dieron cuenta que la gente se sentía mucho más motivada cuando les daban sus entrenamientos jugando. ¿Verdad? ¿Y a qué viene? Que la gente se siente más productiva. 90% de la gente que respondió, pues se sentía más productiva utilizando gamificación, o sentían que estaban haciendo más, sentían que estaban haciendo mejor, que estaban aprendiendo mejor. Esta estadística me encantó. Cuando nosotros empezamos a investigar sobre toda la parte de gamificación, una de las cosas, uno de los postulados que dijimos, bueno, la generación de millennials es la que tenemos a la que tenemos que llegar a través de estas técnicas. Miren, cuando veo esta estadística, yo dije, wow, 97% de los mayores de 45 años consideran que las actividades gamificadas mejoran la calidad de su trabajo. 97%. Ahí fue donde dije, oh, bueno, los viegenials, a mí me encanta usar ese término, los viegenials como yo, también nos gustan estos temas. Entonces, sí, definitivamente
las herramientas de gamificación son súper útiles para los segmentos más jóvenes, pero es increíble también cómo personas que ya no son tan jóvenes también disfrutan mucho de este tipo de técnicas de entrenamiento. Finalmente, 89% de los colaboradores creen que las tareas gamificadas los hace más competitivos y es justamente el otro tema que veíamos de los problemas que se estaban dando en las organizaciones y era el tema de la adherencia y el sentido de equipo, cómo este distanciamiento social también ha distanciado a las personas de la organización y cómo ha distanciado esto a las personas de sus equipos. Entonces, utilizar estas tareas gamificadas nos permite también volver a crear equipos y volver a crear esa dependencia de los resultados en los resultados del vecino. Es decir, ya no son mis resultados individuales los que valen, sino también cómo mis resultados individuales van a permitir que mi equipo suba dentro de la tabla de calificaciones, por ejemplo. Entonces, 89% de la gente considera que esto va a funcionar mucho mejor y los va a volver mucho más competitivos y va a volver a generar esta cohesión. Entonces, ¿qué es una plataforma de gamificación? Hemos platicado tanto de gamificación, pero lleguemos al punto, ¿verdad? ¿Qué es una plataforma de gamificación? Las plataformas de gamificación no son más que plataformas que proveen un entrenamiento virtual. Ahorita vamos a hablar del entrenamiento virtual, por ejemplo, cosas que nosotros empezamos a utilizar prepandemia antes de que nos imagináramos que alguna vez iba a suceder esto. Por ejemplo, utilizamos Lego Serious Play para algunas de nuestras capacitaciones con nuestros clientes. Y es una maravilla. A mí me encanta utilizar Lego dentro de las capacitaciones. Estoy seguro que muchos de ustedes lo han utilizado también y saben lo bonito que es utilizarlo. También innovamos, por ejemplo, creamos unos juegos ¿cómo es que se llama? Jenga, de los trocitos de madera. ¿Se recuerdan esos que uno tiene que sacar trocito por trocito sin que se les caiga a uno la torre? Pues empezamos a utilizar también el Jenga, entonces le poníamos palabras para que los valores y que la gente pudiera resolver casos en función a las palabras que iban sacando en el Jenga. Total, eran cosas bien bonitas y que nos estaban funcionando muy bien, pero ya la parte virtual está evolucionando de tal forma que ya también teníamos que empezar a pensar cómo integrábamos esa parte dentro de la parte del entrenamiento. Entonces, la plataforma gamificada está basada en esos juegos interactivos que facilitan una experiencia diferente de aprendizaje. Aquí dice única, porque sí, es una experiencia única, pero también es una experiencia diferente porque los conceptos ludificados, que son hablar de ludificación, pues hablamos de convertir los conceptos a juegos, hacen que las personas se adhieran mucho más a la información, la capten mucho mejor, la procesen mejor y la utilicen mejor. Entonces, las ventajas de la gamificación se ven mucho porque esa diversión y esa interactividad hacen que la gente se sienta mucho mejor consigo misma. Genera adicción al aprendizaje. A mí al principio me chocaba un poco el concepto de adicción, porque usualmente el concepto de adicción está relacionado a algo negativo, pero cuando podemos proporcionar herramientas útiles en donde la gente se siente contenta de utilizarlas, de practicar, em, y que generan ese deseo de utilizar, pues se aprecia. Y los procesos de gamificación funcionan también y generan esta adicción porque a su vez generan dopamina. Y eso es porque generan esa emoción y esa necesidad de poder avanzar dentro del proceso. Y la gente dice, no, yo quiero, y quiere seguir jugando. Eso es lo bonito. Entonces, otro tema, se puede aprender de escenarios prácticos y de casos. Crear dentro de las herramientas de gamificación escenarios sencillos, preguntas que le permitan a la gente pensar
que le permitan a la gente pensar en cuál sería el mejor escenario y que escojan dentro de múltiples escenarios cuál sería la mejor opción, o que analicen que analicen dentro de una sección de afirmaciones en donde la gente recibe afirmaciones, enunciados afirmativos que los hacen pensar y decir, no, esto está bien, esto está mal, y que puedan tomar ese tipo de decisiones. La gente se fascina con esos temas. Otro tema que ofrezca retroalimentación en tiempo real, que las personas comprendan rápidamente por qué estaba bien lo que hicieron, por qué estaba mal lo que hicieron. Eso también se vuelve muy importante porque elimina mucho la frustración y obliga a las personas entonces a retarse e ir un paso más adelante. Entonces, este tipo de herramientas de gamificación les permite a ustedes como organización poder retar a la gente y poder obtener de ellos este tipo de respuestas. Asegura e incrementa la experiencia de los usuarios. Pues como hablábamos, este tipo de plataformas virtuales también generan que haya mucho más adhesión al entrenamiento, porque las personas sienten que están viviendo una experiencia diferente, que no es una experiencia monótona, que no es una experiencia aburrida, sino que es una experiencia que les permite por lo menos distraerse un rato. Y para ustedes como organizaciones, esta experiencia, pues por un lado cumple la necesidad de la gente de esa distracción y aprender, y por el otro lado, ustedes como organizaciones les permite entender qué es lo que está sucediendo, cuáles son las necesidades reales de aprendizaje y cómo podemos mejorarlas. Genera mayor enganche hacia el contenido. Es decir, las personas se sienten mucho más atraídas hacia los contenidos porque pueden vivirlos de una manera diferente. Entonces, al vivir los contenidos de manera diferente y al entenderlos de otra manera y al poder experimentar el conocimiento de una forma muchísimo más entretenida, pues hace que la gente se enganche. Ahí la palabrita que se usa en inglés, el engagement al contenido. Esas son de las cosas que se logran con gamificación. Incrementa la eficiencia en el aprendizaje y se realiza más rápido. Bueno, si nos regresamos a las estadísticas que les comentaba hace un momento, definitivamente la gente lo prefiere, hace que sea mucho más rápido aprender, los conceptos se quedan mejor, se quedan mucho más rápido, se realiza muchísimo más, se realiza de una manera mucho más eficiente y la gente a la larga se siente mucho más cómoda. Genera competencia e incrementa la motivación. Era el otro tema que veíamos que han sido de los temas que las personas perciben como contras de la situación actual que se vive en el mundo, ¿verdad? Que se está perdiendo ese compromiso, se está perdiendo ese espíritu de equipo, ese espíritu de juego entre pares. Nuevamente la gamificación entonces entra a resolver ese problema, entra a generar una mejor adherencia entre los equipos y entra a generar también ese amor y ese engagement hacia la marca, hacia la empresa. Casi último punto de las grandes ventajas que se tienen al utilizar la gamificación dentro de las compañías, pues puntos igual premios. Al tener las tablas de resultados, pues podemos premiar a la gente que tenga los mejores resultados, a los equipos con los mejores resultados. Podemos apuntarle a las mejores evaluaciones. En alguna oportunidad alguien me decía, mira, ¿y cómo vamos a resolver el problema de los punteos similares? Bueno, entonces resolvamos eso, que el desempate sea quien lo hizo primero, ¿verdad? Entonces también herramientas de gamificación que toman en cuenta los tiempos en los que se realizan los entrenamientos son fantásticas, porque entonces podemos tener a 50 personas que sacaron 100 en la evaluación, pero va a ganar el que lo hizo primero.
¿Por qué? Porque a nosotros también, como áreas de capacitación, lo que nos interesa es que más allá de que la gente esté jugando en el teléfono, que esté jugando en la computadora y que esté aprendiendo, también nos interesa que lo hagan en un tiempo determinado, que no se queden durmiendo el sueño de los justos los entrenamientos hasta el último día. Entonces, creando una competencia de este tipo, generando ese tipo de premios que pueden ser en efectivo, en especie, en reconocimientos. Ustedes que son mucho más expertos que yo en todos estos temas de motivación de personal, pues saben perfectamente que el dinero no necesariamente es el mejor motivador. A veces el mejor motivador puede ser tener su nombre en el número 1 de la tabla de posiciones de la compañía. Eso vale más que $1.000.000. Bueno, no sé si más que $1.000.000, pero sí vale muchísimo, ¿verdad? Y son de las cosas que sí motivan a las personas y que sí la gente aprecia. Finalmente, hay muchísimas más, pero hoy me voy a quedar solo con estas, ¿cuáles son? 2, 4, 5, 10 ventajas de la gamificación. Cooperación, compañerismo y sentido de pertenencia. O sea, el hecho de que las personas ya las situemos dentro de un equipo, que puedan aportar al equipo sobre la calificación global, que generen ese compañerismo, ese valor que es el dar, ¿sí? Dar para que los otros puedan recibir y ese sentido de pertenencia, pues es un tema que resuelve mucho de los problemas que nos dejó la pandemia y que mientras que las cosas retoman su cauce normal, pues es importantísimo poder mantener. Y ojo, como les decía hace un momento, yo no creo que la capacitación en persona vaya a desaparecer. Y como les decía, creo firmemente que mientras más vayamos regresando a la normalidad, más vamos a empezar a volver a la capacitación personal. De esa misma forma, también creo que la capacitación virtual ya no va a desaparecer o va a disminuir conforme vaya avanzando todo el tema de mejoras en tiempos de pandemia. Sí creo firmemente también que esto va a seguir creciendo. Como les decía, entre el 2016 y el 2020 se creció en más de 100% la utilización y la adherencia a estas plataformas en 4 años. Estamos hablando que creció en casi 30% interanual el uso de esas herramientas. Por eso es que decía que el incremento fue exponencial. Eso quiere decir que post pandemia eso creció todavía más y ese crecimiento en el peor de los escenarios va a regresar a ese crecimiento exponencial, entre comillas, normal, porque era altísimo al final de cuentas. Entonces, la adherencia a este tipo de plataformas es fundamental. Am, algunos tips algunos tips que me gustaría dejarles sobre la mesa para el día que ustedes les toque escoger una plataforma. En primer lugar, asegúrense que sea una plataforma de autoría, un authoring tool. ¿Qué quiere decir una plataforma de autoría? Una plataforma de autoría lo que quiere decir es que ustedes pueden desarrollar sus propios contenidos. O sea, no viene un tercero a decirles, este contenido es el que tienes que usar porque es el contenido que es cómodo para mí y que tú tienes que utilizarlo y que no lo puedes cambiar. No, no, no. Si ustedes van a utilizar una herramienta de gamificación, asegúrense que sea una herramienta en donde ustedes puedan ser los autores de todos sus contenidos. En segundo lugar, que sea autoconfigurable, ¿verdad? Que no genere una alta dependencia del proveedor. Una de las cosas que más hemos visto en el mercado son herramientas en donde ustedes tienen que comprar un par de cursos y aparte de todo eso, el curso se los tiene que armar la empresa que les vende la plataforma. Y si necesitan crear usuarios, pues se los crea el otro. Y todo eso suman horas y horas y horas y horas y horas de consultoría que les va a tocar pagar. Entonces, tener una herramienta de gamificación de autoría les permite a ustedes también autoconfigurar los contenidos y asegurarse de que no tengan que estar pagando horas por todo,
por hacer las cosas dentro de la plataforma. Tercer lugar, que la herramienta les permita crear contenidos ilimitados por el tiempo del contrato, por el tiempo que ustedes vayan a usar la herramienta. Regresando a lo que hemos visto mucho en el mercado y cómo funcionan algunas de las principales ofertas que he visto en Latinoamérica es, ok, te va a costar $10,000, estos 3 cursos los vas a poder utilizar durante 6 meses y a los 6 meses ya bloqueamos la cosa y ya no lo pueden volver a usar. Pero ¿y si quiero hacer un cursito adicional que vaya sobre eso para reforzar los puntos de estos 3? Ah, no, lo podés hacer, perfecto, pero te lo cobramos. Entonces, asegúrense bien de escoger una plataforma que les ofrezca la creación de contenidos ilimitados, ¿verdad? Y que ustedes puedan utilizar la cantidad de preguntas, la cantidad de modos, la cantidad de cursos, la cantidad de lo que ustedes quieran sin tener que pedirle permiso al proveedor para hacerlo y mucho menos sin tener que hacer un cheque cada vez que quieran hacerlo. Entonces, esas son de las cosas bien importantes. Y finalmente, información. Y me voy a detener un poquito en la siguiente diapositiva. Les voy a explicar un poquito más de temas de información, porque es súper importante que los sistemas que ustedes contraten les generen información. Yo siempre digo que Kahoot es una maravilla, a mí me fascina, lo hemos usado muchísimas veces, pero ¿qué sucede? Cuando ustedes quieren hacer un análisis más profundo de la información, ya cuesta un poquito más. Entonces, la herramienta de gamificación que ustedes escojan, una plataforma que ustedes pueden llegar para integrarla, asegúrense que les genere información. ¿Y qué tipo de información? Uno, que lo puedan medir. Como hablábamos al principio, lo que no se puede medir no se puede mejorar. Dos, analizar cuáles son los puntos importantes de mejora, en qué temas son donde se falla, qué equipos están fallando más, por dónde debo de poner más atención, qué áreas se formaron bien, qué áreas se formaron mal, porque al final de cuentas, recuérdense que ustedes tienen recursos limitados. Ayer justamente estábamos hablando con una persona y le decía, su presupuesto de capacitación es limitado y limitado, y está a la par el dueño, uno de los dueños de la empresa, y solo se ríe y dice limitado. Y todo el mundo se rió, obviamente, con la pregunta, pero ¿a qué voy con esto? Utilizar bien también su dinero se vuelve fundamental. También la forma en que se debe reportar. Las áreas de entrenamiento también deben de generar reportes, deben rendir cuentas y deben decir cómo utilizan su presupuesto y cómo ha mejorado la adherencia de los cursos. Y 3, la certificación, ¿verdad? Que les permite evaluar y certificar los conocimientos de la gente. Entonces, todo eso, si se hace de manera automática, pues va a facilitarles mucho la vida. Yo hasta aquí llego. Esta última parte pues me interesaba mucho compartírselas a ustedes porque tiene todo muchas ventajas, todo funciona muy bien, pero si no se tiene la información importante en la mano, pues poder llegar al final va a ser muchísimo más difícil. Cuando pues me presentaron, les hablaron un poquito de Valorum Training. Valorum Training es una herramienta de gamificación que BDO tiene a la disposición de todas las empresas y de todas las organizaciones en República Dominicana. Pues si a ustedes les llamó la atención un poquito de lo que vimos hoy y les hizo sentido y creen que sus programas de capacitación pueden mejorar e integrar este tipo pues, de técnicas, pues genial. Y comuníquense con BDO. De hecho, aquí les dejo de una vez el contacto para que puedan platicar con él en caso de ser necesario. Entonces, yo hasta aquí llego, y me encantaría conocer un poco sus preguntas. Excelente, Pablo. Muy valiosa la información. Vamos a ver las preguntitas que nos puedan hacer los asistentes a este webinar. Tenemos aquí una primera pregunta. ¿Se puede integrar la gamificación con herramientas LMS o solo lo obtengo con sistemas específicos? Buena pregunta. Todo lo que se refiere a gamificación y LMS son totalmente compatibles. O sea, uno no excluye al otro.
Por eso cabal en una parte de la presentación decía, no estoy diciendo que los LMS vayan a salir de la jugada. Todo lo contrario. Lo que hacen estas herramientas de gamificación es complementar a los LMS y los ayudan a reforzar conceptos, a evaluar, por ejemplo, cómo están. Por ejemplo, una herramienta de gamificación, me preguntaba alguien, mira, y lo puedo usar para hacer el gap análisis de cómo está algún tema dentro de la organización. Claro, puede tirar un juego con preguntas básicas que usted necesita previo a la capacitación. El 75% de las preguntas salieron mal, entonces ya la capacitación la enfoca solamente dentro de ese 75%. Y posterior al LMS, el curso que subió dentro de su LMS, tira una nueva campaña de gamificación y ya se da cuenta que el 87% ahora sí contestó bien todo y ya solo necesita reforzar un 13% y en temas específicos. Entonces, ese uso de la plataforma le complementa los esfuerzos que está haciendo usted actualmente con sus sistemas. De ninguna manera es excluyente y lo puede utilizar re bien los dos. Tú estuviste explicando en los últimos puntos, esto es una pregunta que está aquí, ¿cómo podemos medir el éxito de la gamificación? A ver si refrescamos esas respuestas que fueron de las últimas partes de tu presentación. Ok, si quieren voy a regresar aquí rapidito. El valor de la información, porque a mí me encanta mucho hablar de la medición, porque si no se mide, no se mejora. La gamificación, ¿qué les permite? Les permite conocer, por ejemplo, por eso es bien importante revisar qué tipo de inteligencia les ofrece una plataforma. No quisiera hacer un anuncio ni contestar esto en forma de venta, pero les voy a platicar desde mi experiencia. En nuestra experiencia, pues lo que vimos y lo que encontramos fue que habían plataformas que ofrecían pues una experiencia de juegos muy bonita y toda la cuestión, pero luego los tomadores de decisiones no tenían información para mejorar. Entonces, cuando nosotros empezamos con toda esta aventura y todo este desarrollo, dijimos, bueno, ¿quiénes son los que pagan las canciones? Los que toman las decisiones. Entonces tenemos que generarles información que les funcione para mejorar sus programas, no solo para que la gente esté entretenida, sino para que uno aprendan, dos mejoren y tres midan. Entonces, el tema de analizar la información, de saber, por ejemplo, tenemos un curso en donde el 80% de la gente lo logró responder hasta el tercer intento y solo solo el 70% de la gente lo logró ganar. Hay un problema ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está bueno, sí, se certificaron en el tercer intento, pero se certificaron porque llegaron a la nota, pero fue hasta el tercer intento y solo el 70%. Entonces puede ser que la gente logró ganar solo porque ahí sí que fueron excluyendo preguntas y ya la que menos, ya en el tercer intento ya la más obvia fue la que ganó y por eso ganaron. Entonces, tener toda esa información les va a permitir a ustedes analizar sobre dónde se debe mejorar. Entonces, por eso les decía, la información es clave y al momento de escoger una herramienta de gamificación, escojan una herramienta que les dé toda esta inteligencia. Sí. Y tenemos otra pregunta. Las diferentes herramientas de gamificación, los diferentes programas que existen, tienen la misma base, todo es en cuanto a interacción. Sí, miren, hay cosas, y qué buena pregunta, porque creo, ahí se me olvidó un punto muy importante de cosas que ustedes deben de buscar. El tema de la interacción, pero ¿cómo? Busquen una herramienta que sea web-based, porque si se ponen a descargar este aparato, como hablábamos hace un momento,
es una belleza, nos ha facilitado la vida, pero este aparato también se ha convertido en una herramienta, en un instrumento de celos para la gente, en donde yo no voy a dar espacio de mi memoria a nada que yo no quiera. Entonces, descargar una aplicación ya se ha vuelto una pelea. A mí no me paga el teléfono la empresa, entonces ¿por qué tengo que descargar una aplicación? ¿Sí? Entonces, en la medida también que evitemos ese tipo de peleas, vamos a tener mucho más éxito. Entonces, una herramienta web-based es fundamental porque no va a requerir de descargar absolutamente nada, la gente va a poder utilizarla. ¿Cuál era la otra parte de la pregunta, Evelyn? Que ahorita pues hablé del tema de que sea web-based para que no estén peleando sobre... Sí, que so- si sobre todas tienen el mismo, se basan en la interacción todas o sí. son por pasos. Sí, y ya hablando en tema general sobre ahí pues hablaba de la interacción que tiene, de la interacción que se tiene como herramienta o como plataforma, pero ahora ya hablando de la interacción entre la interfaz de usuario y el usuario, pues sí, casi todas lo que tratan es de que la gente pues resuelva algo o utilice algún jueguito para poder llegar a las respuestas que se necesitan. O sea, De acuerdo. en esencia creo que todas obedecen a la misma motivación. Ok. Aquí tengo una última pregunta ya para cerrar. Con resultado de las variables de medición, ¿permite exportarlas para utilizarlas en Business Analytics, Big Data? Sí, totalmente. Eso es otro tema importantísimo. Una de las cosas, también les hablo en nuestra experiencia, para no generalizar, una de las cosas que más habíamos visto también era que las empresas necesitaban no solo las grafiquitas que se tiran en el mismo sistema, sino también poder hacer sus propios análisis y poder hacer sus propias gráficas. Entonces, una de las cosas muy importantes que se deben de buscar es poder extraer toda esa información del sistema para que ustedes puedan hacer sus propios análisis. Entonces, pues bueno, como les decía, ya si ustedes les llama la atención poder ahondar más este tema, pues ya seguro van a poder ver todas las virtudes que también podemos ofrecer, valga la comercialización. Excelente, gracias Pablo. Agradecemos también nuevamente a todos los participantes que han accedido a esta convocatoria del día de hoy, a este segundo webinar del año 2021 y sigan en contacto a través de las redes de BDO, donde vamos a tener las informaciones sobre los próximos webinars que vamos a tener. Que tengan un feliz resto del día. Feliz día, muchas gracias.